Buenas noches, hermanos, amigos. Nos volvemos a encontrar para reflexionar sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios. Y hoy lo vamos a hacer en un libro que normalmente nos cuesta. Es un libro que seguramente no elegimos para leer en la Biblia, por lo menos no es el primero que nos viene a la cabeza, porque normalmente nos es mucho más complicado de interpretar que otros. Cuando vamos a la epístola a los romanos o cuando vamos al Evangelio de Juan, donde encontramos esos versículos no solamente tan claros, sino tan directos, nuestro corazón se llena de gozo. El Señor nos habla de una manera especial. Lo mismo nos ocurre en los Evangelios, en el resto de Evangelios, mejor dicho, o en la epístola a los Gálatas. Bueno, el Nuevo Testamento nos suele costar menos. El Antiguo Testamento nos suele costar más y algunos libros todavía más en concreto. Hoy quiero compartir con vosotros un solo versículo, uno, pero del libro de Levítico, ese libro que nos habla de sacrificios, que nos habla de los sacerdotes, de las porciones que son para Dios, de lo que se debe quemar en holocausto, de las libaciones, todo aquello, una serie de prescripciones, una serie de leyes que nos resultan a veces complicadas. Pero el Señor quiere hablarnos por medio de su palabra y por medio de toda su palabra. Así que, enfocando estos versículos, en realidad viéndolos a la luz del Nuevo Testamento, pueden tomar la dimensión que Dios quiere que tengan para nuestras vidas. Quiero que leamos en Levítico, en el capítulo 1 y el versículo 4, unas pocas palabras simplemente. Yo te invito a que cojas tu Biblia, vayas a Levítico, capítulo 1, versículo 4. Y dice: y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. ¿De qué nos está hablando este versículo? Te voy a ahorrar el contexto. Si después lo quieres leer, estará bien. Pero te quiero explicar un poco. El israelita que sabía que había pecado, sabía que había ofensa en su vida con respecto a Dios, tenía que llevar un animal para ser sacrificado al sacerdote, tenía que poner las manos encima de la cabeza del animal. Lo que estaba diciendo es que su pecado se transfería al animal y en el momento de ser sacrificado aquel animal, por decirlo de alguna manera, pagaba en lugar suyo. Era la víctima sustitutoria del israelita que ofrecía el sacrificio. De hecho, en el versículo aparece una palabra que, hace unas generaciones muy probablemente conocían, pero que para nosotros es más complicada, y es la palabra expiación. Expiar, limpiar el pecado, quitar el pecado, borrar el pecado, es lo que quiere decir la palabra expiación. Así que el israelita, poniendo la mano encima de aquel animal, lo que estaba haciendo era, delante del Señor, en realidad lo vamos a ver en confianza, en fe ante Dios, pedir el perdón de su pecado para que quedase olvidado, quedase a un lado, quedase expiado. Pero claro, tanto nosotros hoy leyendo estos textos como ellos en aquel momento sabían que esto necesariamente tenía que ser un acto simbólico. ¿Y por qué digo que tenían que saber que era un acto simbólico? Porque en realidad otros pueblos de alrededor de Israel, como los fenicios, por ejemplo, e incluso pueblos de más lejos como los griegos, hacían exactamente, o si no exactamente, casi iguales sacrificios que hacía Israel. Sacrificaban, ponían la mano encima de la víctima propiciatoria. Si realmente el becerro hubiera tenido algún valor intrínseco en sí mismo, los pecados de Israel hubieran quedado tan vivos en su interior como los pecados de los griegos o los pecados de los fenicios, porque en realidad aquel animal no tenía ninguna potencia, no tenía ningún poder para limpiar los pecados de aquel que estaba poniendo la mano encima de él. Entonces, ¿por qué lo hacían? O mejor, podríamos preguntarnos, ¿por qué Dios le pide que lo hagan? Porque haciendo esto, están poniendo fe en que Dios de alguna manera, una manera que ellos no conocen, están en el Antiguo Testamento y la revelación de la Biblia es progresiva, en aquel momento no conocen, pero sí saben y por tanto ponen fe en que Dios de alguna manera
les va a salvar, en que Dios de alguna manera expía su pecado, en que Dios de alguna manera va a proveer de una víctima que esa sí va a tener el poder de salvarles, va a tener el poder de sustituirles a ellos y sustituirnos a nosotros. Porque ¿a quién apuntaban estos sacrificios? Apuntaban a Cristo, apuntaban al Señor Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto no son palabras del Antiguo Testamento. Estas palabras fueron pronunciadas por Juan el Bautista, lo puedes encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Fueron pronunciadas por Juan el Bautista cuando vio que Jesús se acercaba. Él estaba bautizando, vio que Jesús se acercaba y no dijo, arrepiéntete, dijo, ahí está el Cordero de Dios. Él sí que quita el pecado del mundo, no como aquellos becerros, no como aquellos corderos sacrificados en el Nuevo Testamento. Él tiene el poder de eliminar el pecado, eso sí, a aquellos que se acercan a Él con fe y arrepentimiento, a aquellos que realmente se acercan con fe y arrepentimiento. Si te fijas, en todo lo que estoy diciendo hay varias cosas que están implícitas. Y es que, primera cosa que está implícita, los israelitas tenían pecado, pero tú y yo también tenemos pecado. Por tanto, sabemos, porque la Biblia así lo dice, que estamos separados de Dios y que necesitamos reconciliarnos con Dios. ¿Quién nos da esa reconciliación? Bueno, aquellos sacrificios no. Tus buenas obras tampoco, tus propios sacrificios, lo que tú puedas hacer, no te acerca a Dios. Solo hay uno que te acerca a Dios y ese es Jesucristo muriendo en la cruz por tus pecados, por mis pecados. Él es el que hace de puente entre Dios y los hombres. Nos dice el apóstol Pablo en esta ocasión, en la epístola a los Romanos, en el capítulo 6 y en el versículo 23, porque de tal manera, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay dos grandes realidades. El pecado es muerte, sí, pero el regalo de Dios es vida, vida sin límites, vida plena. El hombre ha estado buscando la eterna juventud siempre. Los mitos griegos nos hablan de la eterna juventud. Los romanos que adaptaron los mitos de los griegos también aspiraban a la eterna juventud, aspiraban a la vida eterna. Bueno, pues esto no es mito, esto es palabra de Dios, esto es potencia de Dios, esto es lo que Dios quiere para nuestras vidas. La paga del pecado es muerte, sí, pero la dádiva de Dios es vida eterna para siempre. Eso sí, no en cualquiera. No hay, aquello de todos los caminos llevan a Roma, en este caso no es verdad. Solamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ante esta realidad solo hay dos posibles reacciones. Si eres cristiano, y yo sé que la mayoría de vosotros que me estáis escuchando, hermanos míos de la iglesia de Vilassar, si eres cristiano, tú te has puesto a los pies de Cristo, tú tienes la vida eterna. Pero no me gustaría que vivieses esta vida como si no la tuvieses. Quiero que la vivas en plenitud, quiero vivirla yo también en plenitud. Debemos acordarnos de quiénes somos, de dónde venimos y lo que hemos recibido. No somos más que los demás. No somos más que los demás. Solo hay una diferencia, gran diferencia, pero no por nuestro mérito, sino por el suyo, y es que somos salvos en Cristo Jesús. Así que agradecimiento profundo. Vidas de victoria, hermanos, vidas de victoria, sabiendo que Jesucristo nos ha rescatado. Y si en esta noche me estás escuchando y no te has puesto a los pies de Cristo, no has doblado tus rodillas, no has reconocido que no eres nada, que eres un hombre, una mujer pecador, yo te invito a que te pongas en los brazos de Cristo, a que reconozcas que no hay más camino a Dios que no sea Cristo, a que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a que tú pongas tus manos, a que extiendas tus manos para acogerte a Él y en su sacrificio, en el suyo, no en el tuyo, no en tus obras, no en cualquier cosa que puedas hacer, no en ningún otro que puedas confiar, sino en Cristo puedas ser salvo, puedas ser salvo. Yo deseo que el Señor toque tu corazón hoy, que Él te mueva para que tú puedas mirar a Él
y puedas realmente hoy experimentar la salvación y la victoria que solamente hay en Cristo. Hermanos, amigos, que el Señor os bendiga. Si el Señor lo permite, recordad, nos vemos el domingo para, cómo no, alabar a Dios y recrearnos, y esto es en adoración y en alabanza, con la predicación de su palabra. Que el Señor os bendiga.